Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una interesantísima charla con la ingeniera Carolina Moto. Les vamos a dar un breve resumen de su trayectoria. Igual ella se va a presentar, pero me gustaría hablar un poco de su trayectoria. Carolina Moto es ingeniera en alimentos con más de 20 años de experiencia en la industria de los alimentos. Se desempeñó en posiciones gerenciales en empresas de primer nivel, liderando cambios profundos en los sistemas de calidad e inocuidad. Ha diseñado e implementado programas de gestión de alérgenos en procesos complejos y ha obtenido calificación de World Class para las plantas productivas de Unilever en Argentina. En la división de alimentos, actualmente es directora de su consultora especializada en gestión de alérgenos alimentarios. Es autora de numerosos artículos de divulgación, conferencista, tanto en ámbitos públicos como privados, y también actualmente se desempeña como docente universitaria. Su propósito de vida es ayudar a la gestión de alérgenos en plantas para mejorar la vida de los niños y los adultos que padecen alergias alimentarias. Entonces, vamos a darle la bienvenida nuevamente, Carolina. Ahorita te paso el control para que nos des tu presentación. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, Adelante. voy a compartir la pantalla. Sí, vemos. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación, por la convocatoria. Gracias también a la asociación por el excelente trabajo que hacen, aportando valor a los profesionales de la industria, sumando habilidades. Así que muchas gracias. Es una alegría muy grande para mí estar hoy acá, compartir este espacio con ustedes. Como dijo Gerardo, mi propósito es mejorar la vida de las personas con alergias trabajando con la industria, que es de donde vengo, donde me he formado. La industria ha sido siempre mi gran maestra, así que bueno, volcar todo lo aprendido a mejorar la gestión de alérgenos. Soy una apasionada de la temática de alérgenos alimentarios, tengo una historia personal con la alergia que ha sido mi motor, el origen, digamos, de todo esto. Y mi propósito para hoy, mi objetivo para esta charla es poder compartir herramientas prácticas, de aplicación práctica, para que mañana mismo puedan aplicarlo en sus plantas, en las plantas de los clientes con los cuales trabajan, y mañana mismo comenzar a mejorar la gestión, a de alguna manera aliviar los mayores dolores que tenemos en la gestión de alérgenos. Así que sin más introducción, para aprovechar al máximo este espacio, vamos directamente a entrar en materia. Bien, aquí entonces la convocatoria de la asociación. Bueno, esto es simplemente un recorrido muy breve de mi vida personal y mi vida laboral. Tengo 2 niños de 10 y 6 años. El más pequeño fue el que tuvo alergia alimentaria severa en sus primeros meses de vida, y eso me marcó como experiencia, y decidí por eso seguir este camino y este propósito. Hay un poquito del recorrido por la industria, muchos años de planta, y bueno, hoy enfocada exclusivamente en la gestión de alérgenos. Bueno, y hablando de alérgenos alimentarios, ¿qué son los alérgenos alimentarios? Seguramente para ustedes son ya conocidos. ¿Sí? Aquí traje los grandes 8, en el caso de México se suman los moluscos, ¿sí? Estamos hablando de pescados, de crustáceos, de cereales que contienen gluten, cacahuate. Si en algún momento digo maní, disculpas, porque aquí en Argentina decimos maní y no cacahuate, pero voy a tratar de hablar siempre de cacahuate, No te preocupes. soja o soya, frutos secos o nueces de árbol, como también indica la legislación mexicana. Nosotros decimos frutos secos aquí en Argentina, pero en muchos países se habla de nueces de árbol, leche y huevos. Y todos los derivados de estos alérgenos que conservan las proteínas alergénicas. Aquí está citada la legislación mexicana, y la legislación mexicana, como la legislación de muchos países, contempla excepciones. Estas excepciones son aquellos derivados donde hay evidencia suficiente de que el proceso de obtención reduce la alergenicidad potencial.
Por eso, cuando pensamos en las excepciones, tenemos que guiarnos solamente por aquellas que positivamente están indicadas en la legislación de cada país. Las que no están, los derivados que no están exceptuados en forma positiva, en esa lista positiva, se considera que no hay evidencia suficiente y deben considerarse de declaración obligatoria. Aquí simplemente una división de estos alérgenos en función del grupo etario en el cual hay más prevalencia. Fíjense que va cambiando, en el caso de lactantes, niños y adultos, van cambiando los alérgenos que presentan con mayor frecuencia alergias en estos grupos etarios. También hay algunas cuestiones importantes con la persistencia de la alergia. Sabemos que hay algunos alérgenos, por ejemplo, la leche, por ejemplo, los cereales que contienen gluten, que cuando hablamos de alergia, no de enfermedad celíaca, cuando hablamos de alergia, tienden a no persistir de por vida, sino que conforme el sistema inmune, por ejemplo, de un lactante va madurando, se supera y deja en algún momento de generarse esta respuesta alérgica. Pero hay otros alérgenos, por ejemplo el cacahuate, que cuando se tiene la alergia, se persiste de por vida. Es un tipo de alergia que no remite en algún momento de la vida o con la maduración del sistema inmune. Por eso que el cacahuate, además, como está relacionado en gran medida con la respuesta más severa de la alergia, que es la anafilaxia, se lo toma en general como el alérgeno ícono, ¿sí? Se piensa en el cacahuate como ícono porque es aquel que presenta mayor persistencia y también es el más asociado a la anafilaxia. La clínica de la alergia alimentaria tiene distintas manifestaciones, no voy a ahondar demasiado en ellas, pero sí decirles que la expresión más severa de la alergia alimentaria es justamente la anafilaxia, que pone en riesgo la vida, porque lo que ocurre es la falla sistémica y lo que genera es que en segundos se produce un shock generalizado, hay una liberación de mediadores químicos tipo histamina en forma desmedida, y de no mediar una aplicación de un antihistamínico, la persona puede perder la vida. La alergia alimentaria es el 80%, explica el 80% de las causas de anafilaxia en la infancia. Esto replica a nivel mundial, esta cifra es a nivel mundial. El 80% de los niños que sufren anafilaxia está asociado con alergia alimentaria. Si pensamos en el tamaño del problema, si pensamos en la dimensión de la problemática de las alergias alimentarias, vemos aquí la prevalencia según los grupos etarios. Si pensamos en la alergia de forma más general, vemos que 1 billón de personas sufre enfermedades alérgicas, dentro de las cuales están las alergias alimentarias. Y esta proyección da que para 2050 van a ser 4 billones, con lo cual la proyección es solamente creciente. Si pensamos en las reacciones adversas a los alimentos como un todo, vemos que afectan al 20% de la población mundial. Y si miramos en un zoom la alergia alimentaria, vemos aquí representada la prevalencia según los grupos etarios. ¿Sí? Cada 3 minutos la alergia alimentaria envía a una persona a una sala de emergencia. Estas son cifras de Estados Unidos. En Estados Unidos la prevalencia de la alergia se incrementó 10 veces en los últimos 35 años. Y no solamente la prevalencia en números, sino también la gravedad de la respuesta alérgica, la severidad. En el término de 2007 a 2016 aumentó 400% los casos de anafilaxia. Entonces, no solo mayor incidencia, sino también mayor severidad. Esto también replica a nivel mundial. 1 de cada 12 niños menores de 5 años sufre alergias alimentarias. O sea, el número es importante, ¿sí? A mí me gusta pensarlo como que en una sala de sala de primera infancia o de jardín de infantes, como decimos aquí en Argentina, puede haber al menos 2 niños con alergia alimentaria. Esta cifra, insisto, replica a nivel mundial. Y si miramos un poco el escenario normativo en América Latina, vemos que la mayoría de los países de América Latina que tienen legislación
digamos, que indica la declaración obligatoria de los alérgenos, se guían por los grandes 8 del Códex Alimentarius. En el caso de Brasil, es el único país del mundo que incorpora el látex, y en el caso de México, incorpora moluscos, también a los grandes 8. Y hay todavía algunos países que no tienen una legislación que indique la declaración obligatoria, sino que es voluntaria, queda a carácter o a criterio del productor. ¿Qué pasa en otras regiones del mundo? Como para mirar un poco así un vuelo en dron en las distintas regiones del mundo, para entender cuáles son las diferencias, y por qué cuando nosotros exportamos productos a otras regiones tenemos que conocer estas diferencias de legislación en los destinos de comercialización de nuestros productos. La verdad es que hay 66 países en el mundo que tienen legislación de alérgenos, y se parece más a una torre de Babel que a una cuestión armónica. Hay diferencias en los listados de alérgenos de declaración obligatoria. En América Latina nos guiamos por los grandes 8 más sulfito, con algunas diferencias, el caso de México, por ejemplo, pero en Comunidad Europea consideran 14 los alérgenos de declaración obligatoria. En Estados Unidos se ha incluido el sésamo, está a través del proyecto FASTER se ha incluido el sésamo, y el 1 de enero de 2023 vence el plazo de adecuación, y ahí pasa a ser mandatoria la declaración de sésamo como 9º alérgeno de declaración obligatoria. Fíjense, por ejemplo, en Comunidad Europea se suman otros alérgenos como el apio, la mostaza, los lupinos. Y bueno, y ahí digamos distintos listados de excepciones, no en todos los países se toman las mismas excepciones, con lo cual hay que conocer bien este marco legal de nuestros países destino. Si pensamos en los requisitos de las normas reconocidas por GFCI, seguramente conocidas por ustedes, es un requisito mandatorio la gestión de alérgenos tanto para FCC 22000 como para BRC. Forma parte en el caso de BRC, es un requisito fundamental, y en todos los casos se habla de una gestión de alérgenos basada en riesgos, que vamos a entrar enseguida en ese tema. También la ley FISMA para la comercialización de productos alimenticios en Estados Unidos también considera como requisito mandatorio tener una gestión de alérgenos y tener controles preventivos asociados. Bueno, ahora sí, con este marco, con este escenario planteado, vamos a entrar a la gestión de alérgenos en planta. Algo que omití decirles es que está previsto que al final tengamos un espacio de preguntas, ¿sí? Lo que ustedes necesiten preguntar, con lo cual vayan tomando nota de alguna inquietud o alguna pregunta que vaya surgiendo, y por supuesto con mucho gusto al final vamos a contestarla. Vamos entonces ahora con la parte de qué hacemos, cómo gestionamos los alérgenos. Un concepto central. Si hubiera un solo concepto que yo quisiera que ustedes se lleven hoy, me gustaría que se lleven muchos más, pero si solamente pudiéramos elegir uno, es este. Esta es la piedra fundamental de la gestión de alérgenos. Y significa que un alérgeno es un peligro para la inocuidad alimentaria si y solo si no está declarado. Es un concepto simple, pero que muchas veces en la gestión, en el diseño de programas de gestión de alérgenos, se pierde de vista. Es la piedra fundamental. Si tenemos esto claro, se nos va a allanar mucho el camino al momento de diseñar un programa de gestión de alérgenos. ¿Qué significa esto? Que solamente cuando no esté declarado el alérgeno es un peligro. Voy a volver a este concepto varias veces para explicar ciertas etapas del diseño y la implementación. Por otro lado, otro concepto sumamente importante es cuál debe ser el norte del programa de gestión de alérgenos. El norte debería ser que nuestro programa de gestión de alérgenos sea suficientemente robusto y eficiente para garantizar exclusivamente la presencia de aquellos alérgenos que forman parte de la formulación, o sea, aquellos alérgenos que son constitutivos y por lo tanto ineludibles. Necesito declararlos porque están presentes como ingredientes. Pero a la vez
a través de la gestión, evitar el uso de la frase precautoria o considerar a la frase precautoria como el último recurso a utilizar, una vez que hayamos agotado la posibilidad de implementar diferentes medidas de control, como vamos a ver más adelante. Si nosotros diseñamos la estrategia de gestión de alérgenos de una forma basada en riesgos, teniendo en cuenta el riesgo real de cada planta, y explotamos todas las medidas de control disponibles, y aún así concluimos que no se puede evitar el rotulado precautorio, ahí recién deberíamos utilizarlo, pero no como una premisa de diseño y no para reemplazar la gestión. Si piensen esto, si nosotros tenemos una planta que gestiona 5 alérgenos y decide declarar en todos sus productos, en la totalidad de alérgenos que gestiona en planta, como puede contener, por ejemplo, ¿es necesario algún tipo de gestión? ¿Será necesario gestionar? No. Nuestro rol es justamente gestionar la complejidad alergénica y evitar, toda vez que sea posible, el uso de la frase precautoria. El puede contener, también contemplado en la legislación mexicana. Puede contener. ¿Qué significa? Si yo declaro puede contener todos los alérgenos que gestiono en planta, voy a dejar afuera a todo un grupo de consumidores que ya vimos que tiene una prevalencia bastante importante. Vamos a dejarlos fuera de la posibilidad de consumir nuestro producto. A la vez que cada vez más los consumidores leen rótulos, están informados, hacen decisiones informadas de compra y cada vez más el clean label es una demanda de los consumidores. Por lo tanto, este debería ser siempre nuestro norte. Frase precautoria como último recurso a utilizar y nunca como una premisa de diseño. Entonces, el modelo que les propongo para gestionar alérgenos de una forma basada en riesgos y que tenga en cuenta la singularidad de cada planta es este modelo en 4 etapas, donde la primera etapa fundamental es la determinación de la complejidad alergénica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la complejidad alergénica del sitio productivo? Vamos a hacer un mini quiz, un mini ejercicio para comprender mejor este concepto de complejidad alergénica. Les voy a presentar 2 sitios productivos, el sitio productivo A y el sitio productivo B. El sitio productivo A, fíjense que gestiona 4 alérgenos, derivado de trigo, leche, huevo y derivado de soja o soya. Ambos sitios productivos gestionan los mismos alérgenos. La diferencia está en las formulaciones. El sitio productivo A elabora 2 formulaciones y declara en estas formulaciones lo que vemos aquí en esta tablita. En una de las formulaciones declara derivado de trigo y leche y en la otra derivado de trigo, huevo y derivados de soya. Mientras que el sitio productivo B tiene 3 formulaciones en lugar de 2 y en todas ellas declara los mismos alérgenos porque son constitutivos, forman parte de la formulación, son ingredientes, ¿sí? De la misma forma que el sitio productivo A. Entonces la pregunta que les hago, y los invito y las invito a contestar en el chat la respuesta que consideren correcta o abrir el micrófono, lo que les resulte más fácil, ¿cuál de estos sitios productivos, a su entender, tiene mayor complejidad alergénica? ¿El sitio productivo A, el sitio productivo B o tienen similar complejidad alergénica? Los y las invito a contestar lo que consideren correcto, sitio productivo A, sitio productivo B o similar complejidad alergénica. Y también pueden abrir el micrófono. Esto nos va a servir para aterrizar este concepto, para pensarlo más claramente. Bueno, en el B se ve que sí gestionan soya, pero no se está declarando en alguna de las formulaciones. Solamente, pensemos que solamente tiene estas formulaciones vigentes, ¿sí? Y declara en las 3 formulaciones los mismos alérgenos. Supónganse que el sitio productivo B es una planta de panificados. Entonces podría representar más riesgo el B porque no está declarando la soya, pero sí la gestiona.
Bueno, vamos a ver qué contesta la mayoría y vamos a la respuesta, ¿sí? A ver, voy a mirar el chat. Sitio A tiene las mismas complejidades, 2 respuestas. Ok, o sea, tenemos las 3 opciones. Sitio A, dice Gerardo, Ana María dice sitio A, y Leonardo dice tienen las mismas complejidades. Muy bien. Sitio A porque hay 2 diferentes formulaciones. Bien. Bueno, vamos a develar la respuesta. Vamos a ir primero a la definición de complejidad alergénica y luego volvemos para que entendamos mejor cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Vamos a avanzar uno más y vamos a ver qué es la complejidad alergénica. La complejidad alergénica está dada por 2 parámetros, por 2 factores. Uno es los alérgenos presentes en los materiales. El otro es los alérgenos presentes en las formulaciones, en tanto las formulaciones las entendemos como combinaciones de estos alérgenos presentes en los materiales. ¿Coinciden conmigo? Las formulaciones en términos de alérgenos son las combinaciones que tenemos en planta de los alérgenos que ingresan junto con los materiales, ¿sí? Entonces, cuanto mayores sean estas combinaciones, mayor va a ser la complejidad alergénica. ¿En qué sentido? Mayores van a tener que ser las medidas de control para garantizar la ausencia de contacto cruzado, ¿sí? Entonces, pensando en este concepto, la complejidad alergénica es la sumatoria, los alérgenos presentes y la forma en la que se combinan. Entonces, nuevamente, el sitio productivo A tiene una mayor complejidad alergénica que el B. ¿Por qué? Porque en las 2 formulaciones que elabora, tiene distinto perfil de alérgenos. Significa que va a tener que gestionar esta complejidad para evitar el contacto cruzado en la referencia, por ejemplo, la presencia de huevo en la referencia A1. Y, por el contrario, la presencia de leche, por ejemplo, en la referencia A2. Ese problema no lo tiene el sitio productivo B. El sitio productivo B, en las 3 formulaciones, declara los mismos alérgenos, ¿sí? Quizás va a tener que tener alguna medida de control, por supuesto, para evitar el contacto cruzado con soya que está en alguna parte del proceso. Pero a nivel de formulaciones, el sitio productivo A tiene una mayor complejidad alergénica que el B. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, totalmente claro. Sí, claro. Bien. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, aquí entonces la definición. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la complejidad alergénica? La complejidad alergénica, entonces, como dijimos, va a depender del contenido alergénico de los materiales y de las formulaciones. Entonces, se trata en esta etapa de encontrar esta información, de poder relevar adecuadamente el contenido alergénico de los materiales. Este es el primer paso y yo siempre digo que es el 70% del programa de gestión de alérgenos. Vale la pena dedicarle un tiempo a conocer el contenido de alérgeno de los materiales porque es el primer paso, ¿sí? Es lo que nos va a indicar cuáles son los alérgenos que gestionamos en planta. Un paso siguiente es ver cómo se combinan entre sí en las formulaciones. Eso nos va a dar la complejidad alergénica del sitio productivo, que de nuevo es la etapa 1, pero es el 70% del programa. ¿Cómo hacemos para determinar este contenido de alérgenos de los materiales? Tenemos 3 herramientas. La carta de garantía, ¿sí? Que es una declaración que hace nuestro proveedor respecto de qué alérgenos están presentes y pueden estar presentes en cada uno de los materiales que recibimos en planta, ¿sí? Las auditorías a las instalaciones del proveedor, auditorías focalizadas en la gestión de alérgenos y el análisis de laboratorio. Por supuesto que no es viable en ninguna planta analizar el 100% de las entregas de cada uno de los materiales que ingresan a planta.
y tampoco quizás podamos auditar al 100% de nuestros proveedores. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos un criterio de riesgo, un criterio basado en riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de presencia inadvertida de alérgenos según la carta de garantía, ¿sí? Que yo me quede con la información de la carta de garantía o valide el contenido de la carta de garantía mediante auditorías o análisis de laboratorio, va a depender de este nivel de riesgo. Si, por ejemplo, tenemos un proveedor que tiene una certificación de una norma reconocida por GFCI, un proveedor del cual no tenemos un histórico de reclamos o de incidentes, entonces, en ese caso, podremos confiar en el contenido de la carta de garantía y gestionar en base a esa información. Pero si por el contrario tenemos un proveedor que registra un histórico de incidentes, por ejemplo, o que la carta de garantía no es inconsistente o es inexistente, vamos a tener que recurrir a otras herramientas para poder hacernos de esta información que es clave, que es el contenido de alérgenos de los materiales, ¿sí? Entonces, estos elementos, el sistema de gestión de inocuidad que tenga el proveedor, el histórico que tengamos de ese proveedor y la robustez de la carta de garantía, nos van a permitir identificar si estamos frente a un proveedor con un nivel de riesgo respecto de la presencia inadvertida de alérgenos alto, medio o bajo. Y en función de eso, armar nuestro plan de control. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, una vez que conocemos el contenido de alérgenos de los materiales, vamos a pensar cómo se combinan en las formulaciones y vamos a poder armar una matriz de este tipo, donde acá vamos a tener claro el escenario completo de combinaciones de alérgenos en las formulaciones. Con esta información vamos a poder tomar un montón de decisiones, pero necesitamos que la información que coloquemos en esta matriz sea confiable. Por lo tanto, necesitamos hacer el trabajo previo de relevar el contenido de alérgenos de los materiales. Ahí marqué el sulfito, porque el sulfito es un alérgeno especial, no es una proteína, y es el único que tiene un umbral. Debemos declarar la presencia de sulfito toda vez que esté presente en una concentración mayor o igual a 10 partes por millón en el producto final. Entonces, en cada caso, tendremos que calcular si la presencia de sulfito es mayor o igual a este valor umbral para poder definir si esa formulación necesitará declarar al sulfito como alérgeno o no. Una vez que tenemos definida esta complejidad alergénica, vamos a la siguiente etapa, que es, como yo le digo en un término futbolero, es rayar la cancha, es definir la estrategia, la mejor estrategia posible para nuestro sitio productivo. ¿Y en qué nos basamos para tomar estas decisiones? Nos vamos a basar en la escala que tenga nuestra planta, en la diversidad de fórmulas, o sea, en cuánta complejidad tengamos en la planta, lo que relevamos en la etapa anterior, y los recursos que tengamos disponibles. ¿Y cuáles son estas premisas que podemos utilizar? La sectorización, o sea, dedicar sectores diferentes de la planta para elaborar referencias con determinados alérgenos o sin alérgenos, dedicar líneas, dedicar equipos de elaboración, o si esto no es posible por una cuestión de recursos, separar en el tiempo, utilizar la planificación para separar referencias con alérgenos, sin alérgenos o con determinados alérgenos. Vamos a un pequeñito también quiz para pensar un poco por qué es tan importante definir esta estrategia de la mejor forma posible. Aquí tenemos el sitio productivo A solamente. El sitio productivo A gestiona los alérgenos que habíamos visto anteriormente, derivado de trigo, leche, huevo y derivado de soya. Y tiene 3 formulaciones. ¿Sí? En este caso pensamos que tiene 3 formulaciones. Tengo un escenario 1 donde en la planta hay una única línea que necesita elaborar de esta forma las 3 referencias con diferente perfil de alérgenos. Y un escenario 2 en el cual puedo dedicar líneas exclusivas. La pregunta que les hago es, ¿los peligros de contaminación cruzada o de contacto cruzado por alérgenos serán los mismos en el escenario 1 que en el escenario 2 para los mismos alérgenos que se gestionan?
para la misma complejidad alergénica, ¿tendremos los mismos peligros en un caso que en el otro? Pueden abrir el micrófono cuando quieran. Quiero dar oportunidad a ver si alguien más contesta. Soy un poquito más entusiasta estudiante, pero a ver, compañeros, si nos pueden apoyar, alguien que quiera comentar, si no por el chat, son bienvenidos. Creo Sergio. que en la evaluación de los peligros quizá estén todos, pero la probabilidad del peligro probablemente es más grande en una que en otra. Y depende de cómo estén las líneas de proceso. Bueno, a continuación, Sergio, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a ver en la etapa siguiente, que es la identificación de peligros. Lo que puedo decirte es que incluso en la identificación de peligros vas a identificar muchos más peligros en el escenario 1 que en el escenario 2. ¿Sí? Porque para la misma complejidad alergénica, tú tienes un escenario 1 donde necesariamente vas a tener que garantizar mediante gestión que no haya contacto cruzado de alérgenos que no van a estar declarados en la referencia A1, A2 y A3. Ese problema no lo tenemos en el escenario 2, donde sí podemos dedicar líneas. Por lo tanto, los peligros van a ser diferentes, más allá de su probabilidad. ¿Sí? Va a haber peligros que no vamos a identificar. Por ejemplo, el contacto cruzado por el uso de líneas compartidas. ¿Sí? Eso existe en el escenario 1, pero no existe en el escenario 2. ¿Sí? Correcto. Por ahí Leonardo en el chat nos comenta que no, dice que no, ya que si se utiliza una sola línea, la probabilidad de contaminación cruzada es mayor. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Bien, es así, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que la estrategia que definamos va a determinar los peligros que tengamos en el proceso. Entonces, por eso es tan importante seguir esta etapa, seguir estas instancias. Primero, conocer perfectamente cuáles son los alérgenos que ingresan en la planta y cómo se combinan en términos de formulaciones. Con esa información, más el diagrama del flujo del proceso, vamos a poder determinar las premisas de diseño, vamos a poder determinar la estrategia en función de los recursos que tengamos en planta. ¿Qué significa? Si sectorizamos, si dedicamos líneas, o si no podemos hacer nada de eso y tenemos que separar en el tiempo. Con esta información de entrada vamos a la etapa de identificación de peligros. Y acá vamos a usar el HACCP que tenga cada planta. No vamos a inventar la rueda, no vamos a hacer un sistema diferente para gestionar alérgenos del sistema que se utiliza en planta para gestionar los demás peligros para la inocuidad. Vamos a usar el HACCP con dos consideraciones. La primera es que la severidad es alta por default. El peligro que vamos a identificar en cada caso es presencia de alérgenos no declarados en el producto final. Por lo tanto, la severidad es alta. ¿Por qué? Porque puede causar la muerte. ¿Sí? La probabilidad va a depender de los históricos, de la información histórica y de los criterios que tenga cada planta para determinar la probabilidad en la etapa de identificación de peligros. Entonces, en esta etapa nos valemos del HACCP tal y cual está implementado en la planta. ¿Sí? Y nos va a permitir también entonces identificar en qué puntos del proceso existen peligros y luego si estos peligros son o no significativos. ¿Sí? Y luego, al final de todo, lo que hacemos es seleccionar las medidas de control, ¿sí? Entender dónde necesitamos aplicar medidas de control y dónde no es necesario. Por lo tanto, ¿por qué decimos que es un programa basado en riesgos y a medida? Porque vamos a colocar las medidas de control que se necesiten estrictamente para cada proceso, no como algo genérico, sino derivadas de este análisis de riesgo. Solo las medidas de control que necesitamos tener, ¿sí? Cosa que también garantiza la sostenibilidad en el tiempo. Medidas de control las que se necesitan, no medidas de control redundantes o medidas de control genéricas, sino las que necesita el sitio productivo en base a su complejidad alergénica, a su estrategia de gestión de alérgenos y a los peligros que deriven de esa estrategia. ¿Sí?
Algunas medidas de control quiero compartir con ustedes, algunas nada más para poder avanzar y dejar tiempo para preguntas. En la recepción de materiales, algo que se puede utilizar y es muy útil utilizar y se puede usar en varias etapas también es el código de colores, el código de números, sumamente útil y sumamente intuitivo asignar colores y números a los distintos alérgenos. Siempre que puedan hacer esto, háganlo, porque rinde muchísimo, da muchísimos resultados, ¿sí? Y por otro lado, en la recepción, garantizar que los responsables de la recepción reciban solamente aquellos materiales que están aprobados, cuyo estatus alergénico es conocido por nosotros. Si no, compramos un cheque en blanco, no sabemos qué alérgenos están ingresando en la planta. El almacenamiento de materiales también es una etapa que puede representar peligros, y aquí lo que tenemos que hacer es garantizar almacenamientos donde un alérgeno solamente se puede almacenar sobre el mismo alérgeno. Acá tienen un ejemplo donde vamos incrementando, conforme aumentamos en altura en los racks, vamos colocando siempre el mismo alérgeno. ¿Sí? Esto disminuye drásticamente las posibilidades de contacto cruzado en caso de rotura o derrame. En el caso de una de las etapas más críticas para los procesos, que es el fraccionamiento, pesaje de ingredientes, aquí el error que siempre está latente es el equivocar los ingredientes que se dosifican en la parte de premezclas o en la parte de ingredientes menores. Si yo cambio, sustituyo o adiciono por error un ingrediente que no estaba previsto, puede ser que esté incorporando alérgenos que no van a estar declarados en el producto final. Entonces, eso es uno de los peligros con los que convivimos en esta etapa y requiere ciertas medidas de control, como por ejemplo, una hoja de ruta, una hoja de elaboración, el uso de utensilios de colores separados. En esta etapa es bien importante. Una medida de control que ayuda un montón también desde la planificación, es ir planificando con una cuestión creciente de incorporación de alérgenos. Esto nos va a permitir reducir el peligro de contacto cruzado y también los tiempos operativos de limpieza, ¿sí? Porque lo que hacemos es sumar un alérgeno cada vez, ¿sí? Por supuesto que para volver a arrancar la producción del lunes, la limpieza después de elaborar la referencia con todos estos alérgenos tendrá que ser validada, por supuesto, para que esto funcione. Una cuestión importante en el envasado tiene que ver con equivocar el material de empaque. Los recalls por declaración incorrecta de alérgenos ocupan el primer lugar en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá. Cómodamente, si miramos causas de recall año tras año, alérgenos no declarados ocupa el primer lugar cómodo, con ventaja. Si miramos dentro de esos recalls cuál es la causa principal, es el error en el envasado. ¿Qué significa esto? Colocar un material de empaque que no corresponde con el producto que se está envasando. Acá les traje un ejemplo de un recall real, donde el paquete dice que son tortas congeladas de chocolate y lo que hay en el interior son tortas de coco, ¿sí? Entonces, en este caso el consumidor podría advertirlo, pero podría no advertirlo también. Entonces, esto es un error bastante común y lo que tenemos que hacer es poner medidas de control justamente para garantizar que hay un control visual del operador de envasado entre el material de empaque que alimenta la máquina y el semielaborado que está colocando dentro de ese material de empaque. Otra cuestión que se da muy comúnmente es la similitud de artes. ¿Sí? A veces, por una cuestión de estrategia de marketing, se hacen envases muy similares, y lo que termina ocurriendo es que incrementamos drásticamente la probabilidad de error. Fíjense, esto también es un recall real. Aquí tenemos dos productos muy similares. ¿Qué ocurrió? Se cruzaron en la línea de envasado. Se colocó mantequilla de maní o de cacahuate en un envase que anunciaba mantequilla de almendras y viceversa. Entonces, por lo tanto, esto significa exponer a los consumidores alérgicos del maní o de las almendras respectivamente a sufrir una respuesta alérgica, ¿sí? Una reacción alérgica. Porque un alérgeno es un peligro si solo si no está declarado.
Una de las medidas de control clave, fundamental y nuestra gran aliada cuando hay equipos compartidos es la limpieza. En el caso de alérgenos, la limpieza puede ser húmeda, en seco o por arrastre. Por lo general se utilizan en combinación. Si en algunas partes del proceso hacemos limpieza húmeda, en otras partes hacemos limpieza en seco, y en los lugares donde no es posible ni la primera ni la segunda, se hace limpieza por arrastre con algún material inerte, por ejemplo con cloruro de sodio. Los alérgenos son, todos los que son proteínas, excepto el sulfito, son hidrosolubles. Esto significa que la limpieza húmeda va a ser muchísimo más efectiva para remover alérgenos que la limpieza en seco. Por lo tanto, siempre que el proceso lo permita, vamos a elegir limpieza húmeda para mejor remoción de los alérgenos. Un poquitito de métodos analíticos que tenemos disponibles para analizar alérgenos. Vamos a hacer un resumen, un paneo muy general de los métodos de detección. Sí decirles que en análisis de alérgenos no hay panacea. Estamos buscando proteínas específicas en matrices complejas como son los alimentos, donde las proteínas sufren cambios con los procesamientos, con los procesos térmicos, con los extremos de pH, sufren hidrólisis. Por lo tanto, tenemos que encontrar aquel método que sea adecuado a la matriz que estamos analizando, que tenga la sensibilidad adecuada, que nos permita evitar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Que nos permita cuantificar con el nivel de detección que necesitamos cuantificar, que sea específico para esa matriz y para esa proteína que estamos buscando. Entonces hay que buscar el método correcto de análisis para cada matriz del alimento. ¿Qué se usa por lo general en planta? Aquí lo traje coloreado en rojo. En planta se usa por lo general métodos directos donde el analito son proteínas, ¿sí? Lo que se busca son proteínas o fragmentos de proteína específicos. Utilizan anticuerpos, tanto ELISA como la inmunocromatografía de flujo lateral utilizan anticuerpos específicos para detectar estas proteínas alergénicas. Y otro método que se utiliza en planta es un método no específico que nos permite, por ejemplo, verificar efectividad de limpieza, como es el test de proteínas. No es específico porque si buscamos proteína de huevo, en realidad va a detectar todas las proteínas presentes en la superficie, no solamente las de huevo. Entonces, si necesitamos especificidad, tendremos que utilizar ELISA o inmunocromatografía de flujo lateral. La primera, ELISA, nos permite cuantificar, mientras que la otra es un método cualitativo que usamos por lo general para la verificación. Algo súper importante, yo les decía recién que cuando necesitamos la limpieza como medida de control en equipos compartidos, esa limpieza tiene que estar validada. Yo digo que validar, no lo digo yo, es una acepción de la palabra, ¿no? Pero me gusta pensar la validación de la limpieza como lo que nos permite dar fuerza a la gestión que diseñamos en planta. ¿Cómo hacemos esta validación? Siempre me gusta pensarlo en estas etapas al proceso de validación. La primera es la formación de un equipo que sepa mucho de la planta, que sepa mucho del proceso, que conozca no solamente el proceso en sí, sino el ambiente productivo. Diseñar un muy buen protocolo de validación basado en el método del peor escenario, ¿sí? Que realmente utilicemos el peor escenario para que esta validación sea representativa de todos los escenarios más simples o más beneficiosos, ¿sí? Nos dé ese margen de seguridad. Luego la ejecución de la validación y luego interpretación de resultados y toma de decisiones, ¿no? No voy a entrar en demasiado detalle cómo se hace esta cuestión, pero sí, siempre vamos a buscar aquel escenario más desfavorable para poder validar en ese escenario la efectividad del programa de limpieza. Siempre que hagamos validación vamos a usar métodos cuantitativos, ¿sí? Cuando utilizamos, por ejemplo, vamos a utilizar ELISA específica para el o los alérgenos que queramos detectar, ¿sí? Mientras que en la verificación de limpieza, que es una tarea de rutina que vamos a hacer toda vez que tengamos que liberar la línea para cambiar de perfil de alérgenos, ¿sí? Vamos a tener que verificar la efectividad de la limpieza en forma rutinaria. En este caso, lo que siempre propongo es
después de la limpieza por alérgenos, hacer una inspección visual en los puntos más críticos que sean posibles de observar. Si la inspección visual nos da que hay restos de producto, por supuesto, volvemos a limpiar. Si la inspección visual es conforme, entonces aplicamos un método cualitativo, que puede ser LFD, o digamos cromatografía de flujo lateral, o proteínas totales. Y en ese caso, si el resultado indica la ausencia de alérgeno, entonces sí podemos liberar el equipo para la producción. En resumen, ¿cuáles son las claves para un programa de gestión de alérgenos? La primera es hacer un programa de gestión de alérgenos basado en riesgos. ¿Qué significa esto? A medida de la singularidad y de la complejidad alergénica de cada sitio productivo. Entonces siempre, siempre, siempre empecemos por identificar el contenido de alérgeno de los materiales. Sin esta información difícilmente podamos evaluar correctamente los riesgos y vamos a terminar colocando medidas de control que no tienen correlato con los riesgos reales que existen en el proceso. En continuación, garantizar la presencia exclusiva de los alérgenos que son constitutivos, de los alérgenos que están presentes en la formulación como ingredientes, pensando el puede contener como último recurso a utilizar. Y siempre también validar las medidas de control, porque eso nos va a garantizar que eso que diseñamos es robusto y es capaz de entregar el resultado deseado. Por último, para terminar, el programa de gestión de alérgenos es transversal a la organización. No podemos tener un programa de gestión de alérgenos sustentable en el tiempo si no participa, además de calidad, producción, mantenimiento, ingeniería, compras, recursos humanos, marketing, cuando desarrolla los rótulos, ¿sí? Es necesariamente transversal a la organización. Si no lo es, en algún momento vamos a terminar enfrentando algún riesgo. Ya sea en la compra de nuevos materiales que no tengan en cuenta la complejidad alergénica del sitio y entonces compremos materiales que incorporen alérgenos a la planta y sumen complejidad, o materiales que no tienen carta de garantía y por lo tanto compramos un problema. En el caso de marketing, diseñar rótulos sin tener en cuenta la declaración de alérgenos, ingeniería, modificar equipos y complejizar aún más la limpieza, por ejemplo. Entonces, subir gente al barco, ¿sí? Tener una matriz que nos indique cuál es la responsabilidad y cuál es la autoridad de cada sector en la gestión de alérgenos y mediante capacitaciones, mediante toma de conciencia, subir más colaboradores al barco y tener una responsabilidad compartida en la gestión de alérgenos. Eso nos va a acercar cada vez más al éxito, digamos, a poder sostener en el tiempo el programa de gestión de alérgenos. No digo que sea fácil, no lo es, pero sí tener esta visión de que es transversal a la organización, así debe ser. Hasta aquí el material preparado para ustedes para compartir en esta breve conferencia. Les pregunto ahora si hay dudas, si quieren consultar algo, si hay algo que no quedó claro. Soy todo oídos para escucharlos y escucharlas. Excelente charla, Carolina. Me encantó, fue un resumen ejecutivo bien hecho. El tema da para mucho, de hecho casi que cada diapositiva la podrías desglosar en un curso completo, pero antes de apoderarme del micrófono te quiero presentar al doctor Arturo Sandoval, que es el presidente de AMBEIC, y tu servidor, que es el vicepresidente de AMBEIC. Igual, no sé si puedes hablar, Artur. Tiene su micrófono apagado. Creo que tengo el micrófono apagado. Sí. Perdón. Bueno, la presentación, tu conferencia estuvo muy bonita. Aportó muchos elementos. Eso es lo más importante. Nos diste la oportunidad de conocer un nuevo mundo, una forma de verlo con ese profesionalismo y con el conocimiento tan profundo que reflejas. Entonces te quiero agradecer en nombre de la asociación. Muchísimas gracias, Arturo, un honor, muchísimas gracias. Gracias. Me alegro que le haya aportado valor, era la idea. Esperamos que sea la primera de muchas. Finalmente no? nuestra asociación está en contacto con
por todos nuestros colegas que estamos en el ámbito de la inocuidad, que es una actividad interdisciplinaria. Y bueno, qué mejor que hacerlo en nuestra América, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Arturo, es todo un honor para mí y realmente creo que tenemos un camino muy largo por recorrer en América Latina. Nuestras leyes son jóvenes comparadas con las legislaciones de Europa, de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos. Ellos tienen más años trabajando en alérgenos, con lo cual tenemos mucho por hacer en América Latina, mucho por recorrer. Así que, bueno, mi idea, mi intención mi propósito justamente es esto, es apuntar a la industria para mejorar la vida de las personas con alergias. Eso es lo que hago todos los días. Mil gracias. No, a ustedes, a ustedes. No. Bueno, escucho en caso que haya dudas, aquí hay algo en el chat también. A ver, Leonardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades, la plática estuvo bastante padre. Es un tema muy interesante. Gracias, Gerardo, por gestionar esto. La verdad, me gustó mucho. Y mi duda es en cuanto a los ingredientes sensitivos. Si bien no son alérgenos, pero en algunos casos, cuando, digamos, la cantidad es mucha, sí puede causar reacciones alérgicas. ¿Cómo sería la manera adecuada de gestionarlos? Bueno, excelente tu pregunta, Leonardo, y gracias por el feedback. Nosotros tenemos que gestionar alérgenos, digamos, los alérgenos que vamos a gestionar en la planta son aquellos que están identificados en la legislación de nuestro país, digamos, nuestro país local y los países de destino, ¿no? En el caso de los demás ingredientes que no están en esa lista positiva, no podemos declararlos como alérgenos, pero sí tenemos que tener en cuenta los umbrales. O sea, por ejemplo, si nosotros utilizamos nitrito, por decir un ejemplo, tenemos que utilizarlo en el nivel permitido por la legislación, entendiendo que por debajo de ese nivel no debería causar sensibilidad en aquellos individuos que tengan sensibilidad a esos componentes, ¿sí? Entonces, no los gestionamos como alérgenos de declaración obligatoria, no los vamos a declarar en el rótulo como en la lista de alérgenos, pero sí tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, la dosificación correcta en la etapa del proceso en la cual se dosifica, no dosificar de más, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo que puede generar una sensibilidad especial en algunos consumidores. Yendo un poco a cómo se definen los alérgenos, se define en función de la prevalencia poblacional, ¿sí? Estos grandes 8 del Códex son responsables del 90% de las alergias en el mundo. Por eso es que no todos los alimentos que causan sensibilidad son alérgenos de declaración obligatoria. Solamente aquellos que, digamos, para los cuales existe una masa crítica de población que presenta sensibilidad a esos componentes. Ok, muchas gracias. No, a ti. Aprovechando la pregunta de Leonardo, ¿nos puedes mencionar cuáles son otros que son considerados como sensitivos, además del sulfito? Bueno, el sulfito sí es de declaración obligatoria, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, se asocia con alérgenos a las frutas, pero las frutas van por un mecanismo distinto. Digamos, las frutas, los alérgenos o los responsables de alergia en las frutas y en las hortalizas tienen una conformación, esas proteínas diferentes a las proteínas, a los alérgenos principales, y por lo general se degradan en el tracto digestivo. Por su conformación espacial, terminan siendo degradadas por los ácidos digestivos. Por lo tanto, producen lo que se llama el síndrome alérgico oral, pero va por una vía distinta. Y justamente por esto no se los incluye dentro del listado de alérgenos principales. Ahora se me viene a la mente esto. Bueno, Brasil considera el látex, por ejemplo, que es el único país del mundo que considera el látex, por los derivados del caucho, como alérgeno, no así en los demás países. Si pensamos en Comunidad Europea, por ejemplo, para Comunidad Europea el apio, la mostaza, los lupinos son alérgenos de declaración obligatoria, no así en nuestros países de América Latina. Ahora no se me ocurren otros que pudiera nombrar. De hecho, como bien lo mencionas, en el caso de Costco para clientes en México,
les pide el control de los guantes de látex en sus programas de auditoría. Entonces, todos los productos que son manufacturados para esa empresa, se pide que no se utilicen guantes de látex. Entonces, igual, tal vez no es por legislación, pero sí por requisito de cliente. Hay quien también el amarillo número 5 o el rojo carmín también los consideran a veces como sensitivos. Me estaba olvidando de eso, es la tartrazina, en algunos casos también, tartrazina se considera sensitivo, sí. En esos casos sí se declara en el listado de ingredientes, y eso es mandatorio, no así como alérgeno. Digamos, sería un error, estaría mal declararlo como alérgeno, porque solamente debemos declarar en el listado de alérgenos aquellos que son de declaración obligatoria en nuestro país o en el país destino. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Por ahí, Luz María dice que le pareció muy interesante la plática. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, así nos Sí. vemos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ana María, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ana María. ¿Cómo estás, Carolina? Felicitaciones por la exposición, impecable, sinceramente, muy bonita. Muchas gracias. Tengo un poquito inestable mi internet, por eso que también ya ni prendo la cámara, pero que tenía dos preguntas. En el tema de donde tú nos colocas el tema del almacenamiento, me pareció cierta curiosidad de la disposición que deben tener los alérgenos en los racks. Esa disposición que es de la parte inferior hacia el superior, ¿tiene alguna significancia? ¿A qué se debe? Porque es importante ponerlo así, uno tras otro, en forma, me parece creciente, ¿no? Algo así. Sí, en la gráfica. Sí. Excelente, Ana María. Si les parece, volvemos a ese slide porque es más fácil verlo en el gráfico. Ya, ¿Sí? Sí, ya comparto nuevamente, un minutito, y vamos a verlo directamente ahí. Tiene que ver, mientras lo busco, tiene que ver con la posibilidad de rotura, que es, siempre estamos sujetos a rotura, digamos, en el almacenamiento. Bueno, aquí estamos, mira. Lo que se dice, o la máxima para el almacenamiento de alérgenos, es que un alérgeno solo se puede almacenar sobre el mismo alérgeno. Entonces, imagina que esto es una serie de racks de almacenamiento vertical, donde el A es el nivel del piso, y conforme vamos subiendo en los niveles, ¿sí? Entonces, si tú en el piso colocas un material que tiene leche, soja, trigo y huevo, estos son los números que se han asignado en este ejemplo a estos alérgenos, ¿sí? Leche, soja, trigo y huevo, y encima almacenas leche, soja y huevo, por más que la bolsa o los paquetes o los contenedores del material B se rompan y derramen sobre el material A, no hay contacto cruzado. ¿Sí? Ajá. Lo mismo pasa con el material C. ¿Sí? Si derrama el material C, va a derramar leche y huevo sobre un material que tiene leche y huevo. Esto se fundamenta en esto que yo les contaba al principio, la máxima fundamental número 1 del mundo mundial. Un alérgeno es un peligro si no está declarado. ¿Sí? Entonces, en esto se basa. Se basa en que ante la posibilidad de rotura o derrame, no genere un contacto cruzado. Puede haber una contaminación de otro tipo, ¿no? Por supuesto, sensorial. No vamos a esperar que ocurra este derrame o esta proyección sobre los materiales inferiores, pero de ocurrir, no generaría un contacto cruzado. Ok, listo. Otra pregunta más. Tenía por aquí, cuando nos dices que son netamente hidrosolubles y que el tema de limpieza, si es con agua mejor, ¿qué hacemos cuando la planta no puede sostener mucho el tema de limpieza húmeda y necesitamos más bien más sequedad? ¿Qué nos recomendarías como tipos de limpieza en esos casos? ¿No? Bien, Ana María. Sí, te cuento desde mi experiencia personal. Yo trabajaba en una planta que tenía todos los alérgenos posibles, en todas las combinaciones posibles, en polvo. El agua no estaba, era mala palabra, porque realmente generaba muchas complicaciones operativas. Por lo tanto, la limpieza era en seco. En esos casos alternábamos
limpieza en seco y limpieza por arrastre. Por ejemplo, en las tolvas de envío, había todo un sistema de tolvas de envío, entonces el cuerpo de la tolva se limpiaba en seco, pero las mangas por las cuales se enviaban los materiales se hacía una limpieza por arrastre con cloruro de sodio. Y se usaban aspiradoras todo el tiempo para evitar la polución ambiental, paños, utensilios de distintos colores. Es más complicado, sí, es mucho más complicado gestionar las limpiezas cuando necesitamos hacer limpieza en seco que limpieza húmeda, pero sí se puede, sí se puede, y ahí nos vamos a apoyar todo lo posible en la sectorización. Siempre que podamos asignar en forma exclusiva equipos, reactores de elaboración, líneas de envasado, a ciertos perfiles de alérgenos, vamos a minimizar esta necesidad de limpiezas. Ok, ya, correcto. Sí, porque tengo una planta donde elaboramos el tema de lo que es harina de trigo, y lógicamente por bombeo jalamos para lo que es la producción de galletas, panetones, etcétera, ¿no? Ahora, otra preguntita más, disculpa. Me estoy preguntando muy seguido. Ahí también lo que te recomendaría siempre es tener claridad si realmente es necesario limpiar o no. ¿A qué me refiero? Hace un tiempo hablaba con una planta láctea y ellos me decían, no, porque tenemos el tema de la materia prima leche y usamos palas de distinto color para pesar la leche en la etapa de fraccionamiento. Entonces, mi pregunta fue, ¿pero ustedes declaran la leche en todos los productos? Porque básicamente es el ingrediente transversal. Sí, así es. Entonces la leche para ustedes no es un peligro. Sí, en eso también estaba pensando. Volver al inicio, yo siempre digo esto, no vayamos a las medidas de control sin antes identificar dónde están los peligros, porque quizás nos estamos volviendo locos con limpiezas, con verificaciones, con segregación, con código de colores, donde no hace falta tenerlo. Exacto, porque mi planta como es netamente de trigo, ¿no? Entonces el componente principal de materia prima pues es netamente alergeno, definitivamente. Y lo declaras, no hay peligro. Okay. El trigo para ti no es un peligro en tanto lo tengas en todas tus formulaciones. Si en alguna formulación tú me dices, no, yo tengo formulaciones libres de gluten, bueno, ahí sí, en ese caso, identificar en qué puntos del proceso realmente podrías tener una contaminación con gluten y ahí colocas una medida de control. Pero si tú me dices, yo gestiono libre de gluten en una planta que queda separada completamente, no hay peligro. Correcto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ti. Carolina, muchas gracias a todos por sus preguntas. Me comentan que te están mandando directamente a tu chat algunas preguntas. Si quieres elegir algunas cuantas para responder, y si no, ahorita yo te las leo directamente. Vamos a dejar de compartir. De Daniela y Sergio. Y me parece que también por ahí Juan Carlos también tiene unas preguntas. ¿Hay una evidencia? Esto pregunta Sergio. ¿Hay alguna evidencia o documento técnico que demuestre que la limpieza en seco elimine un alérgeno? Yo no tengo una evidencia. La evidencia se construye con la validación. O sea, aunque hagamos limpieza en seco, necesitamos validar. Necesitamos diseñar un protocolo de validación con el método del peor escenario y validar. En esta planta que yo les contaba de polvos lo hicimos así. Hicimos la limpieza, el programa de limpieza que estaba previsto, con sus etapas de limpieza en seco, con sus etapas de limpieza en arrastre, con sus etapas de limpieza húmeda para partes móviles que sí se podían lavar separadamente en un lavadero, y validamos ese programa de limpieza, pero se valida caso a caso. Y luego hay un nivel de especificidad adecuada para análisis de laboratorio en alérgenos y dónde podemos buscar esos niveles. El nivel, en realidad, por un lado tenemos la sensibilidad de cada método, que vamos a tener una determinada sensibilidad si usamos inmunocromatografía de flujo lateral o ELISA para cada uno de los alérgenos. Cada uno de esos kits tiene asociada una sensibilidad. Y por otro lado, si nosotros estamos hablando del concepto de umbrales, por ejemplo,
ahí hay información científica que les puedo compartir de cuáles son los umbrales que se están considerando por parte del Comité de Expertos de Codex, que se está considerando para cada uno de los alérgenos. Entonces son dos cosas separadas. Una cosa es el umbral y otra cosa es la sensibilidad que nos puedan entregar los métodos de detección. Si no consideramos los umbrales, y nuestra legislación, como la argentina y la mexicana, pide ausencia de un determinado alérgeno para no declararlo, ausencia es por debajo del límite de detección del método. Eso es ausencia, porque el 0 absoluto no lo vamos a tener. Sí vamos a tener un valor no detectable dependiendo cuál sea el método que estemos utilizando. ¿Sí? Y a ver qué más. ¿Cuál es tu opinión de que algunas empresas utilizan para validar pruebas de bioluminescencia para ATP? Bueno, ahí nunca lo voy a recomendar. Primero, no en la validación necesitamos cuantificar, por lo tanto en la validación que la hacemos una vez y la volvemos a hacer si hay algún cambio, tenemos que utilizar métodos cuantitativos, por un lado. Y después para la verificación de rutina, si no podemos tener kits específicos, utilicemos proteínas totales, que también es un método rápido, pero que determina proteína. Si yo utilizo bioluminiscencia, voy a detectar un montón de cosas que no son proteínas. Entonces, desde mi punto de vista, no es recomendable utilizar ATP para la verificación, nunca para la validación, pero tampoco para la verificación. Si vamos a verificar de rutina, tengamos proteínas totales, que también es un kit económico y de respuesta muy rápida. Después Daniela pregunta si el programa de gestión de alérgenos se puede aplicar como un programa de control previo a la realización de un HACCP. Ahí, Daniela, lo que yo digo es colocar, cuando tenemos el HACCP, nosotros analizamos, identificamos peligros biológicos, físicos, químicos, yo aconsejo también alergénicos. O sea, la identificación de peligros, hacerla en el marco del HACCP que tengamos en la planta. Por supuesto, para tener un HACCP tenemos que tener un programa de prerequisitos implementado. Gran parte de las medidas de control de un programa de gestión de alérgenos son prerequisitos. Hablamos de limpieza, hablamos de sectorización, hablamos de layout de planta. Entonces van a estar dentro del marco del programa de prerequisitos. Pero la identificación de peligros, yo siempre aconsejo hacerlo dentro del mismo programa de HACCP que tenga la planta, no como algo separado, sino dentro del mismo programa HACCP. Y al hablar de proteínas, ¿se podrían utilizar? Sí, los detergentes enzimáticos son buenos y en general no tenemos que tener en planta una limpieza para remover, por ejemplo, para garantizar, o una desinfección para garantizar la ausencia de agentes microbianos, y otro tipo de limpieza para alérgenos. Por lo general, los ciclos de enjuague, limpieza y desinfección que hacemos en las plantas de alimentos son más que suficientes para remover alérgenos. No es que tenemos que tener una limpieza específica para remover determinado alérgeno. ¿Sí? Por lo general nuestros programas, tal como están preparados, por ejemplo nuestros programas SIP en planta, son suficientes para remover los alérgenos. Daniela pregunta, una empresa que exporta y en su formulación maneja alérgenos que son de declaración obligatoria en el país el que se exportará, ¿la empresa tendrá que adecuar su línea de proceso? Sí. Si nosotros tenemos que garantizar cumplir la legislación de los países donde nuestro producto se comercializa. Por lo tanto, tendremos que gestionar dentro de planta, por ejemplo, si nosotros tenemos una planta en Argentina el apio no es un alérgeno de declaración obligatoria, pero exporto a Comunidad Europea, el apio para mí pasa a ser un alérgeno de declaración obligatoria, y lo tengo que gestionar. ¿Sí? Porque para el país destino es un alérgeno de declaración obligatoria. ¿Sí? El apio pasa a ser un alérgeno de los que gestiono en la planta, pasa a formar parte de mi matriz de alérgenos de planta. ¿Sí? Ana María, muchísimas gracias. Bueno, en el chat creo que contemplamos todas las preguntas, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Igual, como les comentaba, no dejen de seguir a Carolina en LinkedIn.
está bastante activa con información todos los días, puntualita, muy interesante. Siempre está a la vanguardia de toda la información y sobre todo mucha información apegada con lo que marca los esquemas GFCI que actualmente también están con un boom a nivel internacional. Igual, Muchas gracias. si llegasen a tener alguna duda, no duden en contactarnos, mandarnos un correo y nosotros directamente se la haremos saber a Carolina. ¿Alguien Cómo más? no. Sí, Sí, sin adelante. duda. Comentarles también, Gerardo, que tengo un newsletter en LinkedIn que todos los viernes hay un artículo nuevo que es de difusión gratuita, por supuesto, y todos los viernes hay información y herramientas para gestionar alérgenos, así que todos y todas invitados a suscribirse. Y por supuesto también cualquier duda la pueden canalizar, por supuesto por la asociación, escribirme un mensaje, con mucho gusto lo voy a contestar, contesto todos los mensajes en la medida que voy pudiendo, así que ahí voy a estar. Me gustan mucho las preguntas, porque muchas veces me desafían también a seguir aprendiendo y a buscar más información y a buscar la forma de aportarles más valor, así que bienvenidas las preguntas. Claro, totalmente. Bueno, pues